Perfecto. Como expositores, en el segundo panel, titulado Elecciones Municipales y Legislativas, me complace presentarles al señor Sergio Abreu, abogado y político uruguayo. Entre los múltiples cargos que ha ocupado, destaca el de Ministro de Relaciones Exteriores de la República Oriental del Uruguay. El señor Abreu se desempeñó como jefe de la misión de observación electoral de la OEA en Perú en el 2014. Participa también en este panel como expositora la señora Beatriz Paredes, socióloga y política mexicana, quien ha ocupado importantes cargos, dentro de los que se destaca el de gobernadora del estado de Tlaxcala y es actualmente embajadora de México en Brasil. La señora Paredes fue jefa de la misión de observación electoral de la OEA en Colombia en el 2011. Para moderar el panel, tiene la palabra el señor Gerardo de Icaza, director del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral de la OEA. Gracias, Ari. Yo en realidad voy a delegar mi función de moderador al reloj y voy a dedicarme a ser un provocador de diálogo en este panel de lujo que además les tengo afecto personal a ambos. Es para mí un honor estar aquí con la embajadora Paredes, que es una política, como ustedes pueden percibir de mi acento, delatador de mi país, y además que una trayectoria impresionante en la política mexicana, pero que además una cercana historia familiar. Y con don Sergio Abreu, que no solo he tenido el lujo de acompañarlo cuando fue jefe de la misión en Perú, sino también en la víspera de las elecciones como candidato a senador en su país, en el Uruguay. Quiero hacer los agradecimientos rutinarios, pero en especial al secretario general por dejarnos hacer esta, entre otras muchas travesuras en el DECO, al secretario de Asuntos Políticos y al jefe de gabinete, a todos los jefes de misión que nos acompañan y sin duda al equipo del DECO, que por más que yo intento quedar mal, siempre me hacen quedar bien. Entonces les agradezco enormemente a todo el equipo por su esfuerzo. El tema del panel son elecciones y por eso hago así, porque es un tema incómodo desde la perspectiva de la observación electoral. ¿Debe la OEA observar elecciones legislativas y municipales o solo presidenciales? Todos sabemos cuáles son las taquilleras son las presidenciales, las de jefe de gobierno, en algunos jefe de gobierno y jefe de Estado. Pero ¿qué hay de las municipales? ¿Qué hay de las legislativas? ¿Cómo se gobierna sin poderes locales? ¿Cómo se gobierna sin un legislativo legitimado? Y más importante para nosotros, ¿dónde hay más irregularidades? ¿Dónde es más útil la observación electoral? Yo ya di con ese comentario mi opinión, que es evidentemente tenemos que observarlas. Pero mi opinión no importa, por eso están aquí los jefes de misión y entonces le planteo en primer lugar a la embajadora Paredes: ¿debe la OEA observar elecciones municipales y legislativas y qué utilidad tiene? Entiendo que vamos a llevar así este panel más como un diálogo que como una presentación general. Es así, ¿no? Bueno, desde luego agradezco a la OEA la convocatoria, la invitación. Subrayo que mis opiniones y expresiones son a título personal y no en el rango de embajadora de México en Brasil, que circunstancialmente por mi trabajo ostento. Así es que, como se dice, todos los errores son míos y si hay algún acierto serán de la institución, pero me parece que está mal formulada la pregunta. Creo que el punto a reflexionar es
¿cuál es el papel de los organismos internacionales que representan a Estados miembros en la preservación y desarrollo de la democracia? Entonces, a partir de esa gran definición, si suponemos que en el mandato de la OEA, como lo es desde la Carta Democrática, el ejercicio de la democracia en las sociedades que integran los estados americanos y la compatibilidad de las instituciones de los estados americanos con ese ejercicio de la democracia resulta importante, ya de la premisa mayor se desprenden las siguientes. Dicho esto, haría dos observaciones. Me parece muy necesario un estudio de cómo se componen los parlamentos en la región, porque es muy distinta la observación cuando el voto es directo por circunscripción y solo hay una forma uninominal de integrar al Parlamento, a cuando es por listas regionales, lista cerrada, lista abierta o cuando son mixtos. Y no he encontrado, al menos yo no lo he encontrado, y soy una gente que he sido parlamentaria la mayor parte de mi vida y fui presidente del Parlamento Latinoamericano incluso, no he encontrado un documento que nos permita tener una visión muy rápida de cuál es la composición de los parlamentos. Y ahí me parece que habría una primera discusión, reflexión de fondo más para el área de Kevin que para el área de observación electoral, sobre cuál es la fórmula de integración parlamentaria más rica para las democracias representativas, que al mismo tiempo garantice gobernabilidad en la interacción del legislativo con el ejecutivo y representatividad de mayorías y minorías. Entonces, me parece que hay un tema de reflexión sobre la composición de los poderes legislativos en la región, de reconocimiento donde son unicamerales como en casi todo Centroamérica, incluso de los periodos de integración en donde también hay instrumentos de gobernabilidad o de continuidad. Entonces hay toda una reflexión estructural sobre los parlamentos y hay una segunda reflexión también estructural a los regímenes democráticos y al desarrollo de la democracia en la región, que es por qué están tan desprestigiados los parlamentos. En el análisis de los estudios de opinión pública, la institución política más desprestigiada es en algunos países el Parlamento y en otros los partidos políticos, pero siempre van de la mano. Entonces hay un tema de desprestigio de los parlamentos que juega con esta aparente etapa de debilitamiento de las democracias representativas o cuando menos de cuestionamiento profundo de las democracias representativas. Sobre las elecciones municipales no intervengo en este momento, después. Muchas gracias, embajadora. Don Sergio. Bueno, quiero agradecerles la invitación y además reconocerles, bueno, todo lo que trabaja el equipo sería redundante porque al final, si uno termina insistiendo sobre la verdad y reconociendo el esfuerzo que han hecho toda la gente, las mujeres y los hombres, el equipo de la OEA, al final podemos tener el peligro de la inflación de autoestima, ¿no? Que es uno a veces de las enfermedades más incurables en el ámbito político. Sí quiero insistir en el tema, la diferencia entre lo que es cooperación, intervención y observación. El observar es simplemente el hecho de ser permitido y requerido para poder realizar en lo posible observaciones, pero también recomendaciones que puedan ser tomadas o no. El cooperar ahí comienza a tomar esa línea. Pero la intervención es un tema que lo tenemos que tener muy claro. Yo quiero ser muy enfático en este tema. La intervención es una palabra maldita. Y la intervención está recogida, entre otras cosas, la no intervención en el sistema interamericano y también la resolución de Naciones Unidas 2026, que ustedes recordarán fue hasta de origen uruguayo. Los uruguayos, ustedes saben, somos un país chico,
de manera que tenemos siempre el escudo del derecho como nuestra principal defensa. Y podemos de alguna manera avanzar sobre determinados aspectos sin que supongan determinados pronunciamientos o intereses que puedan ser dominantes o impulsores de determinadas políticas expansionistas. Y eso nos permite enormemente tener a veces esa visión no intervencionista, porque la intervención no es el hijo de una o la hija de una actitud positiva, sino que siempre tiene una enorme carga subjetiva respecto de qué se piensa sobre el intervenido y qué piensa el que interviene. Entonces la OEA tiene que diferenciar muy bien este tema, y en las elecciones nacionales en las que hemos participado, en otras elecciones regionales, es muy importante el tema, para mí, insistir en el tema de los partidos políticos. Si los partidos políticos no tienen la fuerza suficiente como para ser los pilares de defensa de una democracia, no se le puede pedir al pueblo que defienda la democracia sin tener los puntos de referencia. En las elecciones de Perú, nosotros vimos y tuvimos conversaciones donde se nos decía: los partidos nacionales o los partidos tradicionales no participan de esta elección. Entre otras cosas, tú recordás, se nos argumentó en algún momento: no participa porque parecería como que el partido político del gobierno podría tomar una determinada posición a favor de determinado. Y yo creo que es una visión equivocada, porque en la elección provincial o en las elecciones municipales, donde había, yo si no me equivoco, había más de 90.000 candidatos, más de 90.000 candidatos. Si a esos candidatos no los unimos a un partido político que tenga disciplina, visión, método y extensión sobre un proceso de descentralización, el sistema comienza a hacer agua por falta de las columnas vertebrales que son los partidos políticos. Y ahí es el gran tema donde la metodología funciona. Las alcaldías son el último rescoldo que tiene a veces un ciudadano para refugiarse. Las provincias, sobre todo en países distintos, el Perú tiene la costa, tiene la montaña, tiene la selva, tiene todas esas cosas que son todos distintos. El que crea que América Latina es uniforme está equivocado desde el punto de vista académico, metodológico, y sobre todo empieza ya a recorrer un camino equivocado, porque si no termina como aquel militar que teníamos nosotros, que yo siempre hago esta versión, de que al creer que todo era uniforme dijo: encontramos al país al borde del abismo y ahora vamos a dar un paso hacia adelante. Y entonces lo que no podemos hacer nosotros es dar un paso hacia adelante cuando no sabemos cuáles son los distintos abismos que se presentan en una realidad latinoamericana. Ni paternalismo, ni intervención, pero sobre todo visión que la democracia es de abajo. Y esa democracia de abajo, el único que no tiene sindicato es el último de los ciudadanos que vive en el último rincón de un país, y no el que tiene la fuerza de una ciudad, la fuerza de un partido central o la fuerza de organizaciones o intereses importantes que terminan siendo sustitutos de la libertad y de la expresión más pura, que es el ejercicio del sufragio. Esto es un poco lo que, para hacer más dinámico, quería, y discúlpenme la extensión, no sé cómo viene la dictadura del reloj, pero... Muchas gracias. Desde la perspectiva de la observación electoral, las elecciones locales en particular tienen dos retos. Uno, ya lo mencionaba, que es el poco interés internacional que despierta, y por consiguiente hay pocos fondos que nos permiten a nosotros observar. El despliegue territorial, que quizá en una elección presidencial es importante pero no fundamental, al observar elecciones locales es fundamental. Y la razón es porque según la provincia, según el estado, según la entidad federativa, puede variar la calidad del proceso que se observa. Eso genera para los jefes de misión, que son al final la única voz válida de la misión, un reto
de cómo expresar cuando hay complicaciones en unos estados, en unas entidades, en unas provincias, pero en otras hubo un desempeño del proceso electoral ordinario, regular, aceptable. ¿Cómo conciliar esto en la observación de las elecciones locales, embajadora? Mi querido compatriota y amigo, además de mi convocante, yo soy provinciana y soy de una región en donde el activismo democrático es 1.000.000 de veces superior que en cualquier capital de un estado y en cualquier capital de un país. Me parece que hay una visión sesgada de que los territorios alejados, las prefecturas, los municipios, etcétera, siempre son más atrasados en relación a la democracia. Me parece que es una visión muy centrista. Creo que hay que entender los contextos. Yo vengo de una zona donde nuestras elecciones son plebiscitarias, a mano alzada, donde los cabildos, el cabildo es la institución que acompaña a una presidencia municipal o a una prefectura, son electos, son como un pequeño congreso local. Tiene que ver con una tradición indígena plebiscitaria, y en otros países donde hay tradición indígena asambleísta, en fin. Entonces, creo que el primer elemento para poder coadyuvar a los procesos de democratización es comprender profundamente el contexto, entender el contexto. Creo que hay que reconocer, en el caso mexicano se llaman usos y costumbres. La Constitución General de la República tiene establecido que hay elecciones que pueden darse por usos y costumbres. Por cierto, agradezco la presencia de los señores representantes ante la OEA de los países del hemisferio, particularmente de mi compatriota, el licenciado y doctor Emilio Rabasa. Aquí está Lázaro y estoy yo. Los dos gobernamos entidades que tienen elecciones por usos y costumbres. Y en ese sentido, me parece que lo esencial es respetar y garantizar que no se violen los derechos humanos. Y entonces ya entramos en otro tipo de discusión, que es la del derecho indígena, la compatibilización con el derecho occidental, etcétera. ¿Cuál es el otro ámbito al que evidentemente tu cuestionamiento está muy bien dirigido? Aquellas zonas de nuestra región en donde hay todavía formas atrasadas de control político. Les podemos decir medievales, feudales, caciquiles, en fin, o en países desarrollados, no expresión con voto directo. En fin, son cosas que están en el debate. La primera gran pregunta es: ¿las autoridades de un municipio, prefectura, jurisdicción siempre se eligen por voto directo? La segunda gran pregunta es: ¿cómo se cuenta esa votación? Y la tercera gran pregunta es: los que tienen y están establecidos en regiones escarpadas, ¿cómo tienen resuelto el sistema para las regiones escarpadas? Aquí me parece que hay un gran espacio de colaboración, sobre todo en la capacitación de las autoridades electorales. Es muy importante la observación, sin duda, pero es más importante que los que son los protagonistas allí sepan hacer las cosas bien y estén convencidos en hacer las cosas bien. Entonces, creo que la OEA puede realizar un análisis sistémico de la asertividad de los procesos electorales por país. Las elecciones que tienen crisis normalmente te avisan antes.
Yo tuve el privilegio de ser la responsable de la relación con el Instituto Federal Electoral en una etapa muy compleja de México, que fue 1994, en donde habían victimado al candidato a la presidencia de la República. Teníamos un momento muy tenso, era crucial que los partidos y los candidatos quisieran ir a la elección presidencial. Hicimos una reforma política sobre la marcha y una reforma del Instituto Federal Electoral. Y me parece que es perfectamente definible cuáles son los elementos indispensables para que una elección tenga el menor riesgo posible de salir mal. Yo no digo que necesariamente salga bien, sino el menor riesgo posible de salir mal. Y estos elementos también se dan en el ámbito municipal. Y entonces, ¿cómo lograr que en el ámbito municipal no existan vacíos? Y esa es una parte que se puede hacer previamente desde la observación electoral, pero también desde la formulación de planteamientos generales que se pongan al servicio de las instituciones electorales de cada país. Sergio. Bueno, en la misma línea, yo diría, la OEA no es un paramédics. La OEA tiene que tener, y todos estos organismos, un trabajo de carácter permanente, de mediano, largo alcance, donde la credibilidad de la observación y la cooperación sea la garantía de su participación. Es decir, que no pueda ser simplemente la convocatoria de alguien interesado en defender un interés, sino de alguien interesado en defender un principio o un valor que es la democracia. Pero la democracia tiene todos sus aspectos que son en la descentralización. Entonces, una de las cosas que yo notaba en Perú es esa ausencia de partidos políticos y su vinculación con las distintas provincias. Y además el hecho importante de que la descentralización, que le llaman, o la visión del desarrollo integral, va de la mano de gestión y de recursos. Y es muy importante el tema de la gestión, porque la gestión hace a la credibilidad. No solo es profesionalidad, es coherencia y es transparencia. La corrupción está tan extendida en todos los ámbitos políticos del mundo que hoy comienza a que la honestidad comienza a ser una virtud, cuando en realidad es lo menos que se puede ser. Pero resulta que nosotros vemos, por ejemplo, que si hay recursos en determinadas provincias por determinadas extracciones mineras, y ahí una de las observaciones que tuvimos, que Perú lo tenía, no solo los temas de las tachas y todo lo demás, que son aspectos casi procedimentales, pero ser electos gobernadores, dos personas que están en la cárcel y que festejan desde un calabozo, no festejan desde una plaza, uno se da cuenta de que hay determinados elementos que no cierran en ese esquema. Y entonces, ¿por qué? Y porque hay recursos muy importantes. Porque antes el crimen organizado tenía sus testaferros. Muy ha decidido ser el que dirige, el que gobierna y el que ejecuta. Entonces ya no es la mano velada, sino el puño crispado del delincuente internacional que quiere ser gobernador. Digo esto como puede ser en cualquier otro lado. Entonces todo esto, la descentralización va de la mano de recursos y de la gestión. Pero la gestión tiene que tener exigencias tales como para la democracia no pierda la credibilidad, que pierde no solo el sistema, no solo los partidos políticos, sino los parlamentos. Entonces, cuando uno ve un proceso de urbanización cada día más marcado, donde el que siente la frustración de no realizarse por educación, por marginalidad, trata de ir a buscar en el centro urbano una respuesta que no encuentra, entonces una elección regional o una elección municipal necesita buscar aquellos elementos que son capaces de garantizar un desarrollo sustentable y que no sean el instrumento de financiamientos subterráneos no conocidos o de improvisadores, que de eso está la política llena, podemos participar también de ese promedio, pero sobre todo de la ausencia de la relación de poder entre gobierno central y gobierno regional.
Y la democracia se nutre con el voto, que es el principal instrumento, con la representación proporcional, pero sobre todo que le llegue a la gente. Y cuando no le llegue a la gente, no cree ni en la democracia, ni cree en el sistema, y la gente dice, bueno, yo voy a votar por el que me hace el favor. Y como decía aquel famoso dicho en portugués que se dice, rouba mais fácil. Y aquí el tema es también ético. Aquí nosotros no podemos darnos el lujo de sacrificar simplemente la ética por un sistema en el que se cree que es democrático y termina tomando como rehén al ciudadano, que es parte de una complicidad a veces que ni conoce, para destruir los valores de la sociedad. En realidad, hemos tenido un debate de fondo muy teórico, pero los dos han sido candidatos, los dos han sido jefes de misión, los dos han trabajado en el Ejecutivo, y hay también lo práctico, lo jugoso, diríamos nosotros. Y en ese sentido, como jefes de misión, ha habido veces en donde, por más que uno diga el principio de no intervencionismo y todo, los actores nacionales, un partido político, les exige una declaración en un sentido. La autoridad electoral exige otra declaración en otro sentido, apoyando. Y puede ser que otros actores denuncian un fraude que están ciertos que pasó, pero nosotros no lo vimos. No existió para la observación. Pero como decía un profesor mío en la universidad, cuando no sabía decir el fundamento de su respuesta, decía, pero lo sé porque lo sé. Sin dar fundamentos, sin dar pruebas. Hubo fraude. Esto se da sobre todo en donde yo he visto en elecciones parejas municipales en donde hay este tipo de cacicazgos, lo podemos llamar de esa forma, o líderes locales muy fuertes, en donde su influencia quizá no es tan visible y nosotros no lo podemos reportar. La exigencia a la misión, esa es básicamente mi pregunta. ¿Cuál es el rol de la observación cuando existe esta exigencia y estas presiones? Siempre habrá alguien que no quede contento con la misión. Voy a tener una respuesta que tiene que ver con el papel que ha conquistado la OEA para que sus misiones de observación sean legítimas. Porque quizá la palabra que describa con mayor precisión qué se pretendería es que haya legitimidad hacia el conjunto del Estado receptor y de la sociedad. Antes de participar tan cercana a organismos internacionales en este tema, yo vengo de una tradición de militancia política en una gran organización campesina, en un país como México que tuvo muchas décadas de resistencia a la presencia de observadores extranjeros en cualquier tema. Eso formaba parte de nuestra tradición política. México para los mexicanos, sufragio efectivo, no reelección, el respeto al derecho ajeno es la paz, y ahí nos envolvíamos. Entonces, precisamente en ese 1994 funesto, teníamos una gran discusión si el proceso electoral presidencial, que se anunciaba como un proceso muy complejo después de elecciones complejísimas y muy polémicas en 1988, ameritaba tener observación electoral internacional. Yo era una de las personas sentadas a la mesa en donde discutíamos vehementemente los argumentos para que sí y los argumentos para que no. En los argumentos para que no, que
que esgrimíamos, yo una de ellas, estaba el tema de cómo garantizábamos la neutralidad de la misión. Ese era nuestro tema crucial. Un sistema electoral cuestionado, una elección en el marco de un país muy tenso, fuerzas políticas partidarias encontradas, un proceso de deterioro en la imagen ante la sociedad. Y si a esto le adicionábamos una misión que no actuara con neutralidad y cargara los dados de sus comentarios, pues me parecía, y ese era el eje de mi argumentación, que podría ser contraproducente y fatídico. Fue un debate profundo. Era entonces secretario de Gobernación un gran mexicano, un demócrata, el doctor Jorge Carpizo. Él argumentaba a favor de la misión. En fin, el caso es que se acordó que el Instituto Electoral invitara a el sistema de Naciones Unidas con Don Nguyen, que hizo un papel extraordinario y que hizo que muchas de las personas escépticas, como mi caso, cambiáramos nuestra opinión. Yo creo que la clave está en que la misión tenga conciencia de sus límites. La misión no puede sustituir a un sistema político. Ese no es su papel. Si la misión no tiene conciencia de sus límites, es probable que haya algún desliz, pero que tampoco actúe mucho menos que sus límites, que ejerza a plenitud todo su mandato. Y creo que tiene que haber un protocolo muy claro lo expresaba el ponente anterior, nuestro amigo Cordovez, en ese equilibrio de cómo impulsar el desarrollo democrático de un país en el marco del mandato de la OEA y al mismo tiempo, como lo expresaba Sergio, no ser injerencista. Y creo que el protocolo muy claro tiene que ser para cuál es el rol del jefe de misión en sus apariciones públicas. Porque a mí me parece que una gran aportación de la OEA en sus participaciones privadas con el jefe del Estado, con el presidente del Instituto Electoral, con los partidos políticos, es ser todo lo claro, todo lo transparente, todo lo contundente. Pero el protocolo de sus apariciones públicas me parece que es esencial, porque eso tiene un impacto diverso. Y concluyo este comentario señalando: necesitamos una gran educación en las áreas electorales de los partidos políticos. Creo que hay todo un esfuerzo de trabajo, de formación a las áreas electorales de los partidos políticos, porque finalmente lo que importa es que los partidos políticos sepan que las elecciones se ganan y se pierden. Si las elecciones se ganan y se pierden y los partidos políticos están conscientes de ello, no obstante errores del sistema electoral, una oportuna salida de un candidato reconociendo su derrota te da un nivel de certidumbre y de tranquilidad muy importante. A mí me da pie, realmente es tan interesante, pero la misión, la OEA, miren lo que le voy a decir. Uno mira desde afuera los organismos internacionales, panamericanos o interamericanos, y parece como que hay algunos que tienen un proceso de devaluación biodegradable, otros que tienen la novedad de que aparecen y que como aparecen por la novedad están de alguna manera tocados por la varita de la verdad revelada. Y sin embargo, el gran tema detrás de cada organización están los principios.
Y nosotros lo que tenemos en general, cuando la OEA asume este tema de la observación electoral y la promoción de la democracia, lo hace en función de principios, no de intereses de ocasión. No sufre de hemiplegia moral, ni tampoco debe sufrir de analizar la realidad con un ojo tapado, ni poder dejar lugar a los que después creen que los organismos que han fracasado comienzan a tener que dar lugar a esa fuga hacia adelante que desde el punto de vista burocrático termina extinguiéndose por la precariedad de las verdades que representa. ¿Por qué la OEA funciona en este sistema? ¿Por qué es creíble? ¿Por qué los países la llaman? Porque la OEA no le dice cómo tiene que ser tal o cual democracia. Le dice, mire, usted tiene que defender la libertad del ciudadano, la representación popular, y lo que dice nada menos que una autoridad de México, lo más importante es la aceptación de la diversidad y el pluralismo. No hay democracia de partido único. Y no hay democracia y no hay libertad cuando incluso se puede llegar a ocupar el poder ejecutivo y después el que ocupa o la que ocupa el poder ejecutivo se transforma en una moderna matricida, como decía Honoré Balzac, que mata a la república y ejecuta la libertad. Y entonces ese es un tema que la OEA tiene que rescatar, porque a pesar de este tema, lo que no puede ser es un club de ocasión de acuerdo a las novedades que se producen. Si vamos a Perú con el respeto de no intervenir, porque no intervenimos, le decimos, a nosotros nos gustaría que hubiera una ley electoral, que se pudiera financiar los partidos de esta manera, que el sistema de tacha se pudiera corregir, que los partidos... Pero son recomendaciones no desde el adjetivo, sino de lo sustantivo, desde el principio. Es decir, donde los derechos humanos son iguales que los izquierdos humanos. Aquí no hay derechos flechados. Y entonces, cuando los derechos humanos son para la persona, entonces ahí está la OEA. ¿Cuál es el problema que tiene la OEA? Es que también participa con estos sistemas de un descreimiento en general que existe, pero sí tiene una enorme respetabilidad, porque si no, no lo estarían llamando, cuidado, y es muy claro, nunca la OEA va a un lugar donde no lo llama. A mí me tocó, y ahora no está Hugo, pero recuerdo, en 1994, el golpe de Estado de Elías Serrano, en Guatemala, la Capitanía General de la vieja. Ahí fuimos con Baena Suárez en el borderline. ¿Cómo era que se trabajaba para que la democracia se restaurara, pero que no se impusiera desde el punto de vista de una intervención indebida? Y el trabajo que fue con 3 cancilleres, uno de Barbados, tocó a mí, y Ernesto Leal, el recordado Ernesto Leal, que después falleció, de Nicaragua, fueron 2-3 días donde nadie llegó a decir la OEA puso el dedo donde no debía haberlo puesto. La OEA dejó simplemente el mensaje de que había que volver a la democracia y se volvió a las 48 horas que la misión de la OEA volvió a Washington. Pero nadie, y usted podrá apreciar, podrá decir, se intervino. Y la intervención es la hemiplegia maldita de los que creen que imponen la verdad revelada del momento. Muchas gracias, don Sergio. Bueno, veo que mis provocaciones funcionaron. Ahora les toca al público. Entonces abro un espacio para 3 preguntas. Creo que con eso concluiríamos el tiempo. Hay un micrófono que se pueda dar. Si me preguntan en inglés, me traduces, ¿no? Sí, claro. Hay un micrófono por ahí. Gracias. Muchas gracias. Yo soy Carolina Córdoba, soy afrocolombiana y estudiante de la Universidad de Georgetown. Mi pregunta, señora embajadora, es desde su experiencia en la misión de observación en cuanto a las elecciones para la circunscripción especial
para comunidades indígenas y afrocolombianas en Colombia. Digamos, ¿cuál fue en ese momento la forma como se observó esas circunscripciones especiales? Porque tenemos en este momento demandadas las últimas elecciones en Colombia, por cuanto las personas que accedieron al cargo, que resultaron electas, no representan o hacen parte de la comunidad afrocolombiana en efecto. Entonces, mi pregunta concreta es, ¿cuál es la relación entre el acceso efectivo de las minorías al Parlamento y que se cumpla el principio de democracia representativa? Quizá las tres preguntas y después hacemos un cierre. Good morning, my name is Gianluca Lorenzen. I come from the Brazilian Federation, and I have a general questions about the electoral process in general in Latin America. To the next March 15, it is in some ways scheduled to occur big riots around Brazil to protest the current federal government. International analysts have come to this week to conclude that there is a real chance of impeachment to go through the Brazilian Congress. And the feeling among the Brazilian population has strongly grown in that sense, including some new polls that have shown growing support for a change, a real change and fast change in the government right now. My question is, how do you evaluate, especially the ambassador, how do you evaluate such constitutional change? Do you believe that such constitutional change could fragilize democracy in Brazil and then spread to some sort of fragile situation in Latin America in general? Bueno, soy Emilio Rabasa, embajador de México ante la OEA. Si bien las intervenciones del director de DECO fueron provocadoras, me parecieron que fueron más las de los panelistas. Y en particular me quedo con una que señaló la embajadora Beatriz Paredes, que me parece que abre una posibilidad de una heurística para la OEA que habría que explorar. Y es esto del cuestionamiento de la sociedad civil a los parlamentos en general. El desprestigio en que se les ve por parte de la sociedad civil, no obstante no se cuestione su integración a través de procesos democráticos, pero sí su actuación en términos de decisiones que no están siendo funcionales a la sociedad en términos de la democracia. Me parece que ahí señala Beatriz Paredes una línea de investigación para la OEA y concretamente para la Secretaría de Asuntos Políticos fundamental, que necesitaríamos debatir más en comisiones, en el mismo Consejo, para ver si la OEA puede hacer algo a ese respecto. La segunda provocación diría que es de carácter epistemológico político. Ha sugerido con toda razón un mayor conocimiento y profundización de los contextos políticos de cada país, porque hay que destruir los mitos que se tienen, como por ejemplo el que ella señaló en relación en México, con que la democracia fue un proceso del centro hacia la periferia. No fue así, fue al revés. Donde se empezaron a dar las alternancias en nuestro país fueron a nivel municipal primero, luego a nivel estatal, la gubernatura de Baja California de Rufo Apel del PAN, y luego la presidencial al final con Vicente Fox. Fue exactamente al revés. Entonces, ahí hay otra tarea para la OEA importantísima, que es profundizar en el conocimiento de las realidades específicas, sobre todo a nivel municipal y a nivel local, porque hay toda una gran variedad, ya lo dijo también don Sergio, una pluralidad de sistemas imbrincados, usos y costumbres, plebiscitarias, asambleas, etcétera, que necesitamos conocer más para poder saber cómo podemos ayudar para que las misiones de observación electoral no se queden
No obstante, el prestigio que ahora sí ya han ganado, y me consta por las sesiones del Consejo, sobre todo en las últimas misiones que se han tenido, cada vez es más el prestigio de DECO ante el Consejo en los informes que se presentan y la reacción que tenemos los embajadores frente a esos, porque son informes objetivos, informes críticos. Pero yo creo que hay que dar un paso más, sobre todo ahora que estamos en vísperas de una renovación del liderazgo de la OEA, que se va a hacer patente la próxima semana, para cuestionar qué tanto más puede caminar DECO en estos rutas que señalaron los dos ponentes. Gracias. Vamos a contestar primero estas tres y si hay tiempo, porque veía más manos ahí. En el caso de Brasil, ahí exceptuaremos a la embajadora por razones evidentes, que en ese caso hablaría a nombre del Estado mexicano. Y la cuestión es una buena pregunta planteada, no es una pregunta quizá tan electoral, porque va hacia la legitimidad de origen versus la legitimidad de ejercicio de los gobiernos. Creo que nadie cuestiona la legitimidad de origen en ese caso electoral. En el caso de la pregunta sobre indígenas y afrodescendientes, invito también a la compañera. Nosotros estamos por publicar nuestra primera metodología de observación con enfoque en indígenas y afrodescendientes. Entonces, es algo que hemos estado observando en algunos. Y ya después del comercial, pues sin duda los comentarios del embajador muy valiosos. Nos encantaría tener más conocimiento y más recursos para podernos allegar de ese conocimiento, y sociedad civil y exigencias hacia parlamentos. Voy a hacer algún comentario. Primero, me da mucho gusto conocerle. Yo tengo una enorme admiración por Colombia, así es que el que me invitara nuestro secretario general, el doctor Insulza, a presidir la misión a Colombia para observar las elecciones legislativas fue un gran honor. Los admiro, tengo franca adicción por Gabriel García Márquez, es el escritor que más he leído en mi vida. Me gusta el vallenato, bueno, soy una adicta a Colombia y creo que son una sociedad muy valiente cuyos procesos de integración de afrodescendientes están empezando. Esa es una diferencia importante. Hay una Colombia mestiza muy consolidada y hay una Colombia que está reconociéndose en su pluralidad, y creo que los distritos especiales es una buena fórmula. Allí que hay, y tiene que ver con el panel anterior, la observación tiene que tener un trazo largo, porque eso no tiene que ver tanto con la elección, sino con la definición de las candidaturas y la actuación de la autoridad electoral cuando califica la definición de las candidaturas. En el caso mexicano, por ejemplo, había un mandato en cuanto a equidad de género, no lo respetaron los partidos y la autoridad electoral obligó a los partidos. Entonces, el trazo largo de la observación es algo que reivindico. Quiero señalar que el equipo que nos acompañó a Colombia fue un gran equipo, gente entregada, sistemática, conocedora, con pasión por la democracia, y que la colaboración de todos los sectores colombianos fue muy útil. ¿Qué aprendí y lo pretendimos reflejar en el informe? Cómo las instituciones vinculadas con la seguridad tienen que ponerse al servicio de la institución electoral. Las instituciones vinculadas con la seguridad son claves el día del proceso electoral, teniendo una actitud con estricto apego a derecho, pero garantizando la tranquilidad para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto y
la metodología colombiana es una metodología que vale mucho la pena observar en otros países en donde hay territorios que tienen niveles con alta tensión en materia de posible violencia. Por suerte la voy a relevar a Beatriz de los comentarios de la pregunta sobre Brasil, que es muy interesante. Yo lo puedo decir, mi tatarabuelo era brasileño, mi bisabuela era argentina, mi padre era paraguayo y yo nací en el Uruguay. Aquí soy un mercosuriano bajo tratamiento psiquiátrico. Es decir, tratando de definir dónde estoy y a dónde vamos. Y el tema del Brasil es muy importante porque a veces nosotros no distinguimos muy bien cómo son los sistemas políticos. El Brasil es un Estado federal y hay en el Brasil una enorme competencia entre el gobierno central y los estados. Y hay estados con mayor fuerza y con menor fuerza, y como se sabe, hay muchas bromas sobre la participación en la historia brasileña de café con leite y todo lo que eran los distintos estados que tienen, como el caso de Santa Catarina o el caso de Río Grande o el caso del estado de Río, o el caso de San Pablo, donde está el centro. Todos estos temas nosotros tenemos que ver porque además el Brasil tiene un extraordinario pasado que es de una estructura social derivada del esclavismo y de un mestizaje que describía Gilberto Freire con una enorme capacidad, que va creando también una inclusión, pero que son parte no de un sistema en el que se confronta, sino que son parte de un sistema que se va tratando de homogeneizar. Yo quiero hacer una reflexión sobre esto, es una contribución al culto, con absoluta independencia de criterio y con enorme respeto y admiración. Nosotros tenemos una deuda con el Brasil. Todo el sistema interamericano, no lo conocemos. No sabemos cómo funciona. No reconocemos además cuáles son las instituciones fuertes de un Estado que no se fracturó como se fracturó la América hispánica. Y no se fracturó porque vino Juan VI, vinieron los Habsburgos con los Borbones, con la hermana de Fernando VII, porque trajo el esclavismo, porque de alguna manera también trajo la tradición lusitana de las expansiones, digamos, conceptuales, y eso se traslada al sistema político. Entonces, en el Brasil, cuando uno dice la democracia está garantizada, está porque votan. ¿Y el poder dónde está? Y el poder está en las Fuerzas Armadas, en Itamaraty y en la industria de San Pablo. No quiere decir que sea un concepto antidemocrático, sino que un concepto histórico que se va creando sobre una línea que le da una enorme continuidad a su política. Es el único país de América Latina predecible. Predecible respecto de su visión geopolítica, de sus aspectos incluso difíciles, porque hasta la propia dictadura brasileña tuvo rotación. Los dictadores rotaban, no había uno, sino que los elegían a los generales. Y eso no es porque tuvieran una visión menos arbitraria que los demás, sino porque tenían una cultura distinta a que la democracia reconquistada en el Brasil, cualquier tipo de circunstancias como las de hoy, que dice lo que le está pasando es simplemente una debilidad del sistema, pero una crisis existencial del sistema. Sin el Brasil no existiría América Latina, sin el Brasil no existiría América del Sur, y Chile y Ecuador son los únicos que no tienen límites con el Brasil. Pero esa democracia brasileña hay que consolidarla. El gran tema es siempre cómo la democracia es compatible con la transparencia, la honestidad y sobre todo con los mecanismos que le dan la garantía al ejercicio de la libertad soberana. Pero si no entendemos eso y no entendemos cómo funciona un Brasil con distintas visiones, ha tenido criterios diferentes en los problemas de Honduras, ha tenido criterios diferentes en otros temas, en otros países, en el criterio del Paraguay. Miren que yo estoy
no estoy acá para buscar unanimidades. Estoy para tratar de plantearle a cada uno la capacidad de reflexionar. ¿Y por qué? Porque entonces cuando uno piensa que la intervención es de acuerdo al amigo o al enemigo, entonces ya deja de ser un principio que hace creíble una organización. Y la OEA ha mantenido ese criterio y lo debe mantener, entendiendo los contextos. Porque ustedes saben muy bien, se dice la inclusión indígena en Perú la vimos, en México se dice, nuestro admirado Carlos Fuentes decía, los mexicanos descendemos de los aztecas, los peruanos de los incas, los paraguayos de los guaraníes, los chilenos de los mapuches o de los araucanos, y los uruguayos le dijeron, ellos descienden de los barcos. Entonces, ese tema es lo que hace también una diferencia, porque los contextos, como decía Beatriz, si uno no los entiende, aparece como que viene un tecnócrata que ha leído 7 libros y les dice cómo tienen que hacer las cosas, y son los profesores de la libertad que cuando encuentran al país al borde del abismo les quieren dar un paso hacia adelante. Muchas gracias, don Sergio. Vamos a hacer un pequeño cambio en el programa. Nos hemos alargado, pero bueno, todo lo que es bueno es bienvenido. Entonces haremos el lunch ahora y luego tendremos los 2 paneles en la tarde, el informe que espero ser conciso y bueno, entonces por ende 2 veces bueno, y la clausura del secretario general. Muchas gracias.